Ahí está. Bueno, buenas tardes, chavales. Esta vez les vamos a hablar de. Esta vez les vengo a hablar sobre la seguridad al trabajar con la electricidad. Y primeramente vamos a ver un pequeño video que en esta clase se les enseñará sobre la seguridad que se deberá de tener al trabajar con la energía eléctrica. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Fabián Razo, soy parte del equipo de trabajo de Trafomex y en esta ocasión vamos a revisar el tema de seguridad eléctrica. Comenzamos. Respecto a la electricidad, existen diversas normativas que se han elaborado para seguir procedimientos, para seguir ciertas recomendaciones que nos ayudan a realizar o a identificar más fácil las funciones eléctricas de ciertos equipos, de componentes o de sistemas eléctricos en general. Dentro de estas normativas, algunas de las más importantes son las relacionadas a la seguridad eléctrica. Existen en Estados Unidos, por ejemplo, varias normativas, varios estándares que son específicamente elaborados para que se reduzcan la probabilidad de los accidentes eléctricos. Una de las más importantes es la OSHA. Esta nos incluye diversos temas respecto a la seguridad industrial y a la seguridad en general en cuanto a las empresas para que el nivel de riesgo sea reducido y para que las personas tengamos una menor probabilidad de accidentes. Respecto a la parte eléctrica, lo que nos ocupa es una parte de esta normativa donde nos recomienda ciertas cosas específicas, ciertos lineamientos. Las consecuencias de los accidentes eléctricos son muy variadas y pueden recaer dentro de causar quemaduras, también la electrocución, es decir, la muerte, choques eléctricos, caídas, golpes, quemaduras severas. Es entonces donde debemos de preocuparnos y más que nada ocuparnos de que no suframos un accidente y de que tomemos las suficientes recomendaciones, los suficientes cuidados para que no tengamos que accidentarnos. Entonces, una de las principales reglas o normas de seguridad que debemos de seguir es que debemos de considerar que todos los cables se encuentran energizados, ya sea que sean aéreos o ya sea que estén sobre algún otro material como una charola o que estén en nuestra casa. Todos los cables que veamos debemos de suponer que están energizados. Una de las causas, uno de los problemas que se tienen con la electricidad es que es una de las energías más peligrosas debido a que nosotros podemos suponer, ya que no podemos ver a ciencia cierta la electricidad, que no se encuentra ahí. Por ejemplo, si nosotros nos enfrentamos a un riesgo mecánico, como puede ser la caída de un objeto sobre nuestra persona, pues entonces nosotros simplemente con ver esta escena ya estamos observando, ya estamos anticipando que podemos sufrir un daño. Sin embargo, con respecto a la electricidad, no es tan fácil, ya que esta puede ser que no te avise realmente que se encuentra ahí, ya que un foco puede ser que esté apagado, pero en su contacto, en su interruptor, puede ser que haya energía y que solamente esté abierto, entonces nosotros no podemos estar plenamente seguros de que no hay electricidad hasta que no comprobemos realmente lo contrario con un equipo de medición, por ejemplo, que abramos el interruptor asociado a donde vamos a estar trabajando, donde vamos a realizar alguna actividad, y es entonces cuando sí podemos nosotros estar seguros de que ya no hay energía cuando ya lo hemos comprobado. Existen más recomendaciones y consideraciones que debemos de tomar frente a la electricidad. Debemos de asumir también que no podemos tocar ningún cable de forma segura debido a que cualquiera puede estar energizado entonces, y también debemos de tomar las precauciones si es que alguna línea aérea llegara a caerse. Nunca debemos de estar cerca, no debemos de tocarla, no debemos de pensar que no está energizado, aunque no haga ningún efecto con el plasma. Debemos de mantenernos, por lo general, alejados 3 metros al menos de cables o de líneas aéreas, debido a que, por lo regular, este tipo de tendidos eléctricos no lleva aislamiento
como el de nuestras casas, por ejemplo, que es un cable que va forrado, el del tendido eléctrico, el cableado eléctrico aéreo, por lo regular no tiene aislamiento y además lleva un voltaje mucho mayor que existe en cualquier casa habitación. Es común que este tipo de cableados eléctricos aéreos lleven un voltaje no menor a 13.200 volts. Entonces es un voltaje bastante considerable, dentro del cual nosotros no tenemos ni siquiera que tocarlo para que nos pueda brincar un arco eléctrico si es que nosotros estamos aterrizados. Es decir, tenemos que tomar una distancia al menos de 3 metros de cables aéreos, de tendidos aéreos, dentro de alguna actividad que tengamos que realizar. Por otro lado, si nosotros estamos realmente trabajando sobre alturas, antes de comenzar la actividad, debemos de tomar un par de minutos para que podamos ver los riesgos a los cuales nos vamos a enfrentar. Aún más si es que existe alguna línea aérea por ahí y que nosotros podamos tener algún accidente. Así es que, por otro lado, también si nosotros vamos manejando y cae alguna línea aérea, puede darse el caso, nosotros debemos de mantenernos manejando hacia nuestro destino y no debemos de bajar del vehículo, se debe de mantener la persona sobre el vehículo si es que llega a caer una línea aérea, ya sea sobre el vehículo o cerca de él. No debemos de bajarnos, no debemos de tocar ninguno de estos cables y tampoco debemos de bajar del vehículo si es que hay un cable aéreo que está tirado cerca de ahí. También debemos de evitar tocar este vehículo para que no tengamos un accidente, y si es que no pudiera moverse nuestro coche, pues no debemos de bajarnos, debemos de solicitar ayuda. Por otro lado, si requieres reparar algún equipo que use energía, pues recuerda que no lo puedes hacer mientras te encuentres parado cerca de agua. Es muy importante esto porque el agua es sumamente fácil que conduzca la electricidad, y nunca debes de reparar equipos a menos de que estés completamente calificado para hacer la reparación de un equipo eléctrico. Antes de energizar algún equipo eléctrico que se encuentre mojado, debes de tomar las precauciones adecuadas y solicitar que una persona calificada realice las revisiones pertinentes para que no pueda haber un accidente. Recuerda que si llegas a necesitar trabajar cerca de equipo húmedo, cerca de equipo que pueda tener electricidad y que por ahí haya humedad, debes de realizar ciertas revisiones para verificar que todo el equipo se encuentra en buenas condiciones y que no existen fallas, que no existan posibles causas de accidentes. Y siempre debes de utilizar un interruptor con falla a tierra para el caso en el que se presente un problema. Este interruptor pueda librar la corriente eléctrica de una forma segura y que tu sistema de tierras esté debidamente instalado, debidamente verificado con una medición que ronde unos pocos ohms. Hablando acerca de la electricidad, un compañero en una ocasión me comentó que acudió a revisar una bombita hidráulica, una bombita de agua en un pozo de una comunidad. Entonces, pues él acudió ahí porque se lo solicitó un conocido. Esta persona pues le pidió que revisara sus instalaciones porque al parecer tenían problemas en cuanto a la medición eléctrica, la facturación con la compañía suministradora. Mi conocido fue a estas instalaciones. Cuando llegó ahí, pues encontró que la instalación estaba un poquito deficiente. Había inclusive nidos de arañas, había mucha suciedad en el tablero principal. Y esto representaba una condición de riesgo bastante amplia, ya que las protecciones eléctricas se veían ya todo pues demasiado desgastado, ya demasiado, inclusive los cables se veían corroídos. Me decía que la puerta no podía cerrar, la puerta del tablero no podía cerrar, era un tablero empotrado en pared y tenía por ahí algunas cosas como un contacto, algunos contactores para hacer el arranque, un interruptor. Y esto pues ocasionaba que pudiera ser que hubiese algún desperfecto y que no se pudiera medir adecuadamente, que fue la causa de que le hablaron a esta persona. Cuando estaba platicando con el encargado del lugar, le decía
que realmente era una situación que les preocupaba porque les estaban posiblemente cobrando de más, pero mi conocido se centraba en lo que era la seguridad eléctrica. Le decía a la persona encargada que era demasiado riesgoso que una persona llegara y accionara ese interruptor porque ya se veía todo demasiado sucio, demasiado corroído y con ciertos problemas, entonces había que dar un mantenimiento. Esta persona encargada le comentó que realmente no era un problema porque la señora Chonita era la que subía el interruptor y pues era la que se encargaba posiblemente de dar limpieza a ese equipo. Y le preguntó a mi conocido si esta señora pues tenía o usaba algún tipo de guantes para poder subir el interruptor. No, realmente no usa ningún guante de protección. La señora pues ya tiene mucho tiempo, bien enciende la bomba, luego la apaga, la enciende a las 8 de la mañana, la apaga a las 6 de la tarde, ya cuando realmente todas las personas tienen cargado su tanque de agua, su contenedor. Oiga, pero eso, le decía a mi conocido, eso es muy peligroso porque la señora pues puede sufrir un accidente. No, bueno, realmente peligroso no tanto porque inclusive cuando ha llovido, pues el agua sí llega hasta la cintura y pues ahí viene la señora, esta chaparrita y pues apenas alcanza a subir el interruptor con todo y agua, saca la mano casi del agua y sube el interruptor, pero pues a lo mejor ahí sí hay algo de riesgo. Y pues realmente cuando me contaron eso quedé completamente asombrado de las cosas que ocurren a veces y que no nos percatamos que son demasiado peligrosas con respecto a la seguridad y sobre todo a la seguridad eléctrica que puede causar accidentes muy severos, muy graves y con altas consecuencias, con graves consecuencias hacia nuestra persona, hacia la persona que sufra el accidente. Así es que hemos dado por terminado el día de hoy lo que es la capacitación eléctrica de Trafomex. Hemos visto varios lineamientos de seguridad, varias recomendaciones. Bueno, después de haber visto ese pequeño video introductorio, tenemos que seguiremos hablando de la seguridad y en este caso será de las 5 reglas de oro de la seguridad eléctrica. En la electricidad, las reglas de oro constituyen el procedimiento más común para trabajar sin tensión en instalaciones eléctricas. Está ampliamente aceptadas en los profesionales del sector eléctrico y se encuentran reguladas por normativas nacionales y procedimientos de las empresas eléctricas. El cumplimiento estricto de estas 5 reglas garantiza la seguridad en los trabajos en instalaciones eléctricas, especialmente cuando van a ser realizados por personal sin conocimiento eléctrico. La zona de trabajo debe ser creada por personal con conocimientos y experiencias en trabajos eléctricos. Y las 5 reglas de oro son: número 1, la desconexión o corte efectivo. Una vez definida cuál será la zona de trabajo, se desconectan todas las posibles fuentes de tensión que alimentan a la instalación eléctrica de dicha zona. Los elementos de maniobra que aseguran el corte efectivo pueden ser los interruptores o las llaves térmicas. Esto se hace para evitar que en algún caso, porque lo mejor siempre es trabajar sin tensión para evitar algún choque eléctrico de... Número 2, prevenir cualquier posible realineamiento, bloqueo y señalización. Se señalizará el bloqueo como información relativa al trabajo que se está realizando. Orden de trabajo, señalizar el tablero. Esto se hace para saber qué se tiene que hacer y seguir bien los lineamientos del trabajo. Número 3, verificar la ausencia de tensión. Una vez realizada la apertura y bloqueo de los puntos de aislamiento, el corte efectivo y el bloqueo y la señalización, se verificará la ausencia de tensión de todos los conductores activos de la instalación eléctrica de la zona de trabajo mediante un multímetro o tester. Básicamente, verificar la ausencia de electricidad. Número 4, puesta a tierra y cortocircuito. Los conductores activos de la instalación eléctrica en la zona de trabajo deben conectarse en cortocircuito entre ellos y a tierra. Esta conexión puede realizarse con un telurímetro.
Número 4, señalización de la zona de trabajo. La zona de trabajo se delimitará en superficie y altura mediante una señalización de seguridad mediante elementos de alta visibilidad, como cintas, conos, vallas, etc. Esto se hace para evitar que se restrinja efectivamente la zona de trabajo en la que, valga la redundancia, uno trabajará, para que no hayan personas u objetos obstaculizando a la hora de realizar el trabajo. Una vez finalizados los trabajos, se retirará a todo el personal y las herramientas que no fuesen indispensables para el restablecimiento de la atención. Solo entonces se normalizará la instalación, y siempre en el siguiente orden: retirada de la señalización de los límites de la zona de trabajo, retirada de los dispositivos de puesta a tierra en cortocircuito, desbloqueo y retirada de la señalización en los elementos de corte. Y por último, cierre de los circuitos para reponer el servicio. Bueno, esto sería todo por la primera clase. Muchas gracias.